Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de evangelismo, la primera palabra que nos conecta es la palabra de evangelio y debemos enfocarlo de esa manera. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el relato de la vida y las enseñanzas de Jesús. Simple. Es el relato de la vida y las enseñanzas de Jesús. Pero podemos complementar algo más. Mire, Jesús vivió con un propósito y visión. Él sabía quién era y sabía a qué venía. Él derramó su corazón en ser obediente para cumplir lo que Dios le había encomendado. Cuando hablamos del evangelio, también podemos hablar del amor que Dios muestra a la humanidad, porque mandó a su Hijo Jesucristo a redimir el mundo, porque el mundo, usted y yo y toda la humanidad estábamos cubiertos de pecado, investidos de pecado. Mire, cuando hablamos del evangelio, como dije al principio, es muy claro, el mensaje es de Cristo. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, todo va enfocado para un Mesías que iba a venir, y ese Mesías es Cristo. Los 4 evangelios hablan de venida, su obra, la consumación de su ministerio de Jesucristo, y después, a partir del libro de los Hechos, podemos ver cómo la parte complementaria de la obra de Dios, el reino de los cielos y su operación aquí en la tierra desde entonces ha estado vigente. También cuando hablamos de evangelio podemos hablar del pecado del hombre y de la gracia de Dios. Podemos hablar de la culpabilidad humana y del perdón de Dios, lo mencionaba hace un momento. Y también de un nuevo nacimiento y de una nueva vida por el don del Espíritu Santo. Todo esto forma parte de lo que entendemos por el evangelio. El evangelismo entonces, ¿a qué se referirá? Dice, puede definirse como el proceso de ganar personas para Jesucristo, para ser transformadas por Dios en miembros responsables que estén listos para encontrarse cuando Él vuelva. Probablemente usted ya haya escuchado que la Biblia habla de Jesucristo y de 2 venidas. La primera ya sucedió, pero hay una segunda venida donde Él viene como rey al fin de los tiempos. Mire, hablar de la segunda venida de Cristo es una verdad solemne, poderosa y gloriosa. Esto lo revela la Biblia todo el tiempo. Cuando nosotros estamos conscientes de que Jesús viene por segunda vez y viene por su iglesia, viene por la novia, viene por los creyentes, entendemos que todo lo que sucede no es en vano. Hablar de la segunda venida de Cristo es una esperanza inspiradora. Todo el tiempo podemos tener un galardón que nos espera a todos los creyentes de todos los tiempos, de toda la humanidad, cuando Jesucristo venga por segunda vez. Mire, evangelismo también tiene un significado central. La palabra que puede utilizarse para este concepto es mensajero. Evangelismo es mensajero, el mensaje, el que lleva el mensaje. Es el predicador del evangelio. Es llevar buenas nuevas. ¿Y qué es llevar buenas nuevas? ¿Hablar de quién? De Jesucristo. Del perdón de pecados, de la salvación por gracia y lo que hemos estado mencionando. Se conoce como evangelización el acto de predicar el evangelio de Jesús. Quizás usted esté viendo cómo este concepto que estamos hablando el día de hoy son sencillos, son simples. ¿Qué es el evangelio?
las buenas nuevas de Jesucristo. Es hablar de Jesucristo. ¿Qué es hablar de evangelismo? El acto de predicar de Jesús. Ahora, ¿qué es exactamente un evangelista? Es simple, el que proclama las buenas nuevas. Miren, el don del evangelismo es la capacidad y el deseo de comunicar con valentía y claridad el evangelio de Jesucristo. Hay un don que Dios da al creyente. Dios escoge creyentes que van a funcionar o que van a operar o que van a transmitir el evangelio con estas características: con valentía, con claridad. Pero es un don especial. Mire, se lo puedo ilustrar de esta manera. Sígame estas ideas. Si usted juega fútbol y de repente mete usted un gol, está bien y tiene mérito y cuenta para su equipo. Pero el que mete goles todo el tiempo, el que es goleador, mete gol y gol y gol y gol. ¿Por qué? Porque es un goleador, porque tiene esa habilidad. ¿Sí? Cualquiera puede meter un gol, cualquiera puede predicar las buenas nuevas de Jesucristo, pero el que viene y las predica con poder y autoridad, como dice aquí, con valentía y claridad, es el que recibe el don del evangelismo. Para las personas que tienen un poco más de tiempo en el conocimiento del Señor o más años en el evangelio, hemos escuchado grandes hombres de Dios que tienen el don del evangelismo. Mire, Dios es quien nos concede los dones. Y los dones no se ganan, no se aprenden. Son extensiones de la gracia de Dios que da Él para un propósito. Y estamos hablando del don de evangelismo. Podemos llegar a ser más eficaces a medida que usamos los dones. Si usted tiene un don, y todos tenemos algún don, porque Dios nos capacita a todos de esa manera, somos más eficaces cuando usamos ese don y observamos cómo los usan otras personas que tienen dones similares. Y en cuestión de evangelismo ahorita vamos a ver unos conceptos que son muy interesantes. ¿Cómo podemos definir claramente el don del evangelismo? Como la capacidad sobrenatural dada por Dios para comunicar el mensaje del evangelio a los incrédulos, para que lleguen a ser seguidores de Jesús. Es simple. Miren, los que tienen este don de evangelismo, dice que proclaman el evangelio con una autoridad que atrae a otros hacia Jesús, y pueden adaptar su presentación, sus condiciones y todo para conectarse con los oyentes de una manera poderosa. También tienen otra característica: son capaces de influir en la gente. Si alguna vez usted ha tenido oportunidad de ir a las grandes concentraciones, aquí en Pachuca de repente hemos tenido algunas, cuando viene un evangelista, tiene la facilidad de influir en la gente, de convencer fácilmente y de insertar las verdades espirituales en los incrédulos. Pero ¿quién es ese? El goleador. ¿Quién es ese? El que tiene el don del evangelismo. Y además es un hombre que por el don que recibe de parte de Dios se preocupa intensamente en pensar en los que no son salvos, en los que se están perdiendo eternamente. Además tienen una gran característica: son habilitados de parte de Dios para que
puedan capacitar a otros y de una manera natural y poderosa. Ese es el que tiene el don del evangelismo. Mire, hay 4 evangelistas y todos los hemos escuchado: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De acuerdo a lo que estamos aprendiendo y de lo que estamos recordando, ellos son los que están predicando las buenas nuevas de Jesús todo el tiempo. Usted agarra su libro y lo abre y ellos nos están hablando de Jesús en todo el tiempo. Déjeme platicarle una ilustración del barco del Titanic. Cuando este barco se estaba hundiendo, sacaron todas las lanchas que tenían listas para la emergencia. El barco ya se está hundiendo, bajan las lanchas y se dice que más o menos eran lanchas que le cabían 47 pasajeros y solamente le estaban colocando como la mitad. Por varias razones. La primera es que en un principio estuvieron dando preferencia a todas las personas de condición social más acomodada. Escogieron a las gentes que se iban a salvar, las más eminentes que andaban viajando en ese barco, y solo ponían como la mitad. ¿Para qué? Para que fueran cómodas, para que estuvieran tranquilas. Y después las lanchas empezaron a caminar y el barco se estaba hundiendo y había ya gentes que se estaban hundiendo, ahogando en el mar. Y cabían más gentes hacia las lanchas y no las subieron. Lo que estoy queriendo conectar es que cuando tú ya estás en el evangelio, tú ya estás en una lancha que te está llevando a salvación. Pero hay otras gentes que necesitan ser subidas a esas lanchas y llegar y alcanzar también salvación. ¿Sí queda claro? Vamos a ver unos versículos. Dice Mateo 4:23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Para eso vino Jesús, para predicar el evangelio, para sanar enfermedad y dolencia. Veamos otro versículo, Lucas 4:43: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y va conectando con todo lo que le voy diciendo desde el principio. Cuando hablamos del evangelio, hablamos de las buenas nuevas de Jesús. Se trata de Jesús, de Jesucristo. Y él dijo: es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios. Para eso fue enviado. Mire, cuando decimos que somos usted y yo un equipo de evangelismo con la pasión y llamado de llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo, discipulando a otros a llevar la gran comisión y así influir en las diferentes esferas de la sociedad, estamos hablando de meter otros al barco de la salvación. Y además quiero que sepa que este enunciado lo hemos escuchado muchas veces aquí en la iglesia, aquí en Cornerstone, Pachuca. ¿Por qué? Porque esa es nuestra visión. Somos un equipo de evangelismo. Mire, el llamado del evangelismo no es para unos poquitos. Cuando tú ya vas en una lancha de salvación, debemos compartir las buenas nuevas. Vamos a ir cerrando estos puntos. Mire, cuando entendemos el corazón de Dios por los que se están perdiendo, hay algo que se mueve dentro de nosotros. ¿Estás pensando tú, igual que yo, en alguien que está cerca de ti, que puede ser de la familia, que puede ser
de tu calle, que puede ser un vecino, que puede ser un compañero de trabajo. Hay alguien que se está perdiendo, que tiene unos problemas, como decimos, que ni te cuento, unas condiciones difíciles. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es que no nos perdamos y que tengamos vida eterna. Cuando hablamos del evangelismo tenemos que estar bien conscientes y entender que tenemos al Espíritu Santo y Él nos guía y nos da revelación de lo que tenemos que decir y hacer. ¿Por qué? Porque Él nos habilita y Él habilita a los creyentes con dones espirituales. ¿Para qué? Lo vamos a ver en este punto siguiente. Dice, este versículo dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso recibimos esa capacitación del Espíritu Santo, ese regalo de poder y autoridad para llevar las buenas nuevas. En el punto 3 de lo que estamos viendo dice que necesitamos poder y autoridad, y debemos entender que el Espíritu Santo nos da ese poder y esa autoridad. Tenemos que saber que Dios nos da ese poder y esa autoridad cuando queremos llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque hay una lucha. La Biblia habla de dos reinos, y cuando el reino de los cielos se empieza a manifestar, necesita esa manifestación de poder y autoridad, porque entonces encuentras y encontramos oposición. Hay un versículo en Lucas 9 del 1 al 2 que dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Dice, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Sabe usted que cuando el reino de los cielos se acerca, hay señales que le acompañan? Aquí está bien clara la enseñanza, dice, para sanar enfermedades, para sanar a los enfermos. Cuando tú y yo tenemos la oportunidad de orar por alguien, es una manera de compartir las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo en algún tiempo tuve oportunidad de visitar a una persona que estaba en el hospital del Iste con un diagnóstico difícil, y yo tuve oportunidad de ir y orar y decirle, bueno, pues mira, vine a verte, me permites hacer una oración, y pues tú oras y Dios es el que hace la obra. Y él me decía, es que te noto muy seguro. ¿Qué quiere decir que me veía seguro? Pues que venía yo bien confiado, que venía yo bien entregado a lo que iba yo a hacer. Vine a orar por ti y me permites que ore por ti, sí. Y estaba en una condición difícil. Y en ese momento yo sentí que él se quebrantó, porque él era un hombre que no era ajeno a todo esto que estamos hablando y escuchando el día de hoy. Él ya conocía y asistía a una iglesia, pero a veces sí y a veces no. Y a veces él leía y a veces no. Y a veces oraba y a veces no. Pero hubo un punto en el que cayó al hospital y su condición de salud se puso complicada. Y a veces necesitamos entender que el reino de los cielos es una manifestación, como dice este versículo, de poder y autoridad.
En Marcos 16, 15 y 16, hay algo así que le llamamos la gran comisión. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este verbo id es un verbo que nosotros lo conjugamos en nuestro idioma como imperativo. Nos está dando una indicación de veías. ¿Sabes tú que todos los creyentes hemos recibido esa gran comisión? Cuando nosotros entendemos que hay muchos que se están salvando, hay muchos más que se están perdiendo. ¿Sí? Mire, yo he entendido que cuando hablamos de estos conceptos hay una oposición, porque la oposición se inclina a que no se prediquen las buenas nuevas, a que no se ore por la gente, a que no visites hospitales para orar por gente. Y si tú vas a encontrar una oposición. Yo he tenido muchos testimonios yendo a orar en hospitales sin el pase de entrada. O sea, tú llegas ahí y te dicen, su pase de entrada, no traigo. Con una Biblia en la mano, aquí, recargada, solamente. Y la persona que está ahí, la policía o el policía, te ve. ¿Y qué crees? Muchos de ellos ya son sensibles a eso. Me dice, ¿a qué viene? Vengo a ver una persona que está con una situación difícil de salud. No tengo el pase, no localicé al familiar. ¿En qué cama está? Le voy a dejar que pase nada más 10 minutos, pero se baja luego. Está bien. Imagínate. Y tú llegas ahí a donde está el enfermo y el enfermo está con un paciente familiar, ¿no? con un familiar acompañándole. Ay, qué bueno que viniste. ¿Me permites orar? Pasa. La necesidad ahí está. Y también ahí está la oportunidad. Y bueno, pues sacas tu Biblia y dices, mira, la Biblia dice, ¿yo soy quién? Yo soy el mensajero, nada más. Yo te vine a traer una carta. Y la carta dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y la carta dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y la carta dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la carta dice, y tú le puedes dar muchas cartas. Y si no te las sabes de memoria, sacas tu libro y le lees. ¿Y qué crees? Algo sucede, porque cuando estamos en una condición desesperada, están los corazones dispuestos, estamos sensibles. Pero ¿sabes qué es lo que pensamos los creyentes? Que venga y ore el pastor, que venga y ore el evangelista, el maestro, que venga y ore el apóstol. Mi hermano, hemos sido llamados todos a compartir las buenas nuevas. Este gran mandato a veces se nos olvida. Y quiero decirle algo, mire, yo no estoy haciendo el día de hoy publicidad, si quiere verlo de esa manera, para el ministerio de evangelismo. No. Si usted quiere venir y agregarse, es usted bienvenido. Pero usted tiene un llamado. Usted tiene una comisión. Yo tengo una comisión. En algún tiempo me tocó visitar también la cárcel. Y yo te preguntaría,
¿Habrá necesidad ahí? Por supuesto. ¿Y habrá necesidad cerca de tu colonia, o en tu colonia, o en tu calle, o en tu familia? Por supuesto, todo el tiempo hay necesidad. Pero cuando nosotros entendemos que debe ser establecido el reino de los cielos, algo sucede. ¿Qué necesitamos para ir entonces? Una decisión. ¿Y qué necesitamos? Ese acompañamiento de poder y autoridad que Dios nos da. Hechos 1:8 se lo voy a leer nuevamente. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? El que viene y da fe de algo. No sé si alguno de ustedes ha sido testigo de algo. De repente tú estás ahí y te dicen: ¿usted vio quién se pasó el alto? Sí. Ese es el testigo. ¿Te ha tocado participar o sabes o no sé? ¿Te ha tocado tener que solicitar testigos para algún juicio legal? Y te preguntan: ¿usted conoce a la persona? ¿Cuánto tiempo tiene que la conoce? ¿Usted puede dar fe o atestiguar de que es hijo del Señor o de la señora? Eso hace un testigo. Cuando dice que somos testigos en Jerusalén, es porque ellos estaban en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que somos testigos y somos llamados a compartir las buenas nuevas en nuestro entorno cercano a donde estamos. Ellos estaban en Jerusalén. Algunos otros son llamados para ir a Judea y a Samaria. Hay gentes que son llamadas para llevar las buenas nuevas. Y cuando esto sucede, ¿sabe usted que a veces se necesita que participen tres? Uno es el que va. Otro es el que lo acompaña con sus oraciones. Y el otro es el que le dice: está bien, te voy a apoyar y te voy a dar una ofrenda y te voy a estar dando ofrenda. ¿Sabe usted que cuando hablamos de estos temas hay una razón importante? Ahí viene el crecimiento del reino de los cielos. Y Dios lo puede hacer de muchas maneras. Pero Él quiere que tú y yo estemos participando en la comisión. Y luego dice Hechos 1:8 al final: y hasta lo último de la tierra. Porque cuando vemos que bíblicamente no vendrá el fin, no vendrá la segunda venida, hasta que todo mundo haya escuchado las buenas nuevas. Dice una cita: escucharán guerras y rumores de guerras, y no será el fin. Y ya por ahí estamos escuchando de repente historias así, ¿no? Escucharán que pueblos se levantan contra pueblos, y no será el fin. Y escucharán y verán señales en el cielo y en la tierra, y no será el fin. Hay muchos países, hay mucha humanidad que todavía no conoce las buenas nuevas. Cuando tú escuchas que del pueblo musulmán de repente mucha gente se empieza a convertir, y no se convierten de a poquitos, de repente cuando les cae la revelación, Dios está permitiendo que sean subidos al barco, a la lancha, para ser más exactos. Tú vas en una lancha donde ya tienes salvación. Dice la Biblia que cuando eres tú salvo, tu nombre es apuntado en el libro de la vida. ¿Ya estás apuntado?
Ya vas en la lancha, pero hay muchos que necesitan ser apuntados. ¿De qué se trata todo este asunto? De compartir la fe. ¿De qué se trata todo este asunto? De perder el miedo. ¿De qué se trata este asunto? De tomar valentía y claridad en lo que es el llamado que ya hemos sido participantes. Vamos a pedir que pasen los muchachos de la alabanza, por favor. Y le voy a pedir que usted se ponga en pie un momentito. Y vamos a terminar con una oración precisamente para pedirle a Dios que avive esos dones que Dios nos ha dado. Es un tiempo de que podamos ahora estar participando de las buenas nuevas del Evangelio. Yo le voy a recomendar que pueda usted leer algo de los 4 evangelistas que la Biblia nos refiere: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dicen que el evangelio de Juan es un evangelio que es muy conveniente para la gente nueva. Porque es un evangelio que habla del amor de Dios. Y cuando entendemos el amor de Dios en Cristo Jesús, podemos ser acompañados de muchas otras cosas que necesitamos para llevar las buenas nuevas. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias en esta noche, porque estamos entendiendo, Padre, lo que significa el evangelio y lo que significa el evangelismo. Queremos, oh Dios, pedir en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, para cada uno de mis hermanos que nos están escuchando, que tú derrames de tus dones, los dones que tú tienes para cada uno, Señor, para que podamos ser habilitados, para que podamos ser entregados a ese compromiso de ir y predicar las buenas nuevas, Señor. Queremos pedir, Señor, que ese poder y autoridad que nos es dada a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo se manifieste claramente, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje. Que podamos estar, Señor, participando con el reino de los cielos, permitiendo que otros conozcan del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque quizás aquí tú ya tienes escogidos los que van a ser evangelistas en este tiempo para ir a otras ciudades, para ir, Señor, a otros países. Tú tienes cuidado, Señor, de tu obra, y tú todo el tiempo, Señor, derramas dones que nos permiten estar listos, Señor, para tus llamados. El día de hoy, Señor, pedimos que tú des ese llamado a cada uno de mis hermanos para que puedan llevar las buenas nuevas, para que podamos estar, Señor, dispuestos, para que podamos estar, Señor, en una condición de valentía y claridad. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tú tienes cuidado, Señor, de los que van a ser salvos en este tiempo a través de cada uno de nosotros. Algunos de ellos quizás, Señor, serán enviados a hospitales, a cárceles y a tantas condiciones difíciles que hay, Señor. Capacítanos, ayúdanos, Espíritu Santo, va a estar listos. Te lo pedimos, oh Dios, en esta noche.